Muy buenos días. Les damos la bienvenida al seminario de convocatoria al programa Kaizen en el municipio de 3 de febrero. Para comenzar, vamos a darle la palabra a Daniela Ramos, secretaria de Trabajo y Producción del municipio. Buen día a todos. ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante poder hacer el lanzamiento, dar el puntapié inicial de esta iniciativa. Venimos trabajando desde el municipio junto a INTI en muchos programas a lo largo de estos años. En particular, hemos llevado adelante muchas iniciativas que tienen que ver con mejorar la competitividad de las pymes del municipio. Hemos hecho más de 200 clínicas tecnológicas, encuentros de trabajo y una cantidad muy importante de visitas a empresas que de alguna manera nos dejaron en evidencia la necesidad de trabajar en todas estas cuestiones que hacen a la competitividad de las empresas. Así que nos parece sumamente importante e interesante poder trabajar Kaizen y de esta manera ayudar e impulsar el desarrollo de nuestras pymes, ¿no? Entiendo que este primer taller y charla de sensibilización tiene un poco la idea de contarles cómo se está pensando esta iniciativa. La verdad es que ya llevamos adelante el año pasado un programa, ya el 3F Exporta, en el que trabajábamos algunos ejes como diseño, calidad, innovación y comercio exterior, y los resultados han sido muy auspiciosos, ¿no? Ya desde los primeros encuentros uno ve cómo las empresas van asimilando y tomando para sí muchas de las cuestiones que se van trabajando en esos talleres. Y estoy segura que esto es lo que va a ocurrir también con esta iniciativa, ¿no? De las empresas que tuvimos en años previos, el año anterior, trabajando estos temas, la verdad es que muchas de ellas pudieron mejorar cuestiones que tienen que ver con el manejo de las empresas, temas de calidad, satisfacción al cliente, mejoras en el layout de planta, la relación con proveedores. De modo que la verdad que estamos muy agradecidos con el INTI por la posibilidad de llevar adelante juntos esta iniciativa y, por supuesto, invitando a todas las empresas a que se sumen. Y desde el municipio contarles también que nosotros tenemos un equipo de profesionales que trabaja asistiendo a las empresas y que también se han capacitado en estas metodologías para poder asistirlos aún mejor, así que también quedamos a disposición y cuenten con nosotros para todo este proceso. Así que por mi parte no mucho más, agradecerles, espero que sea muy fructífero este encuentro y bueno, los dejo con Federico para que les cuente un poco. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Daniela. Y antes de pasarle la palabra al expositor, queríamos darles algunas cuestiones de organización de la charla. Les vamos a pedir que cualquier consulta o duda que les surja durante la exposición la trasladen al chat. Ahí pueden escribirla, pueden mandarla por allí, porque una vez finalizada la exposición tendremos un espacio para las preguntas y en ese momento las vamos a ir retomando. Ahora sí, vamos a comenzar con la presentación a cargo de Federico Carola. Él es asesor en tecnologías de gestión del INTI e integrante también de la red TG del organismo. Muchas gracias. Bueno, yo trabajo en INTI hace ya 6 años y el año pasado trabajamos ya en un programa con la municipalidad enfocado en el tema de calidad, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a charlar hoy trata básicamente de que ustedes entiendan qué es la red de tecnologías de gestión del INTI, entiendan también o podamos hablar un poquito sobre generalidades de Kaizen, de qué se trata, cómo surgió en la historia, cómo se usa y quién, entender cuáles son los roles dentro de la empresa para la mejora continua. Esto es muy importante porque de lo que vamos a hablar hoy va a ser de implementación de un programa
Entonces es muy importante que el empresario y los mandos dentro de las empresas entiendan que hay roles y que hay que cumplirlos. También vamos a hablar un poquito de cómo va aprendiendo con Kaizen la empresa, cómo evoluciona Kaizen en la empresa, los objetivos de nuestro programa, ligados a esta evolución que pretendemos de Kaizen, de la mejora en las empresas, las etapas y los compromisos y demandas que va a tener el programa para las empresas que decidan adherir. Primero les cuento que las tecnologías de gestión, que es a lo que nos dedicamos en INTI, son técnicas, herramientas, conocimientos, buenas prácticas para mejorar la productividad, ¿no es cierto?, a través de una mejor planificación y ejecución de la gestión en la planta, de la gestión industrial. Nuestra red está a lo largo de todo el país, la conformamos 100 asesores como yo, en 25 nodos a lo largo de todo el país, en varias regiones. Hacemos transferencias de tecnologías de gestión, que es la misión del INTI, ¿no es cierto?, a través de certificación de competencias en asesores, asesores de tecnologías de gestión como nosotros también, pero externos, ¿no es cierto? Hacemos asistencias, algunas las cuales son individuales, empresa por empresa, y otras que son asociativas, en grupos de aproximadamente 10 empresas. ¿Cómo es el caso de este programa? Este programa está pensado para desarrollarse en un grupo de aproximadamente 10 empresas. Hacemos también capacitaciones, investigación y desarrollo. Esta es la red con las fotos de algunos de nosotros, no estamos todos. INTI trabaja estrechamente con JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional japonesa, desde hace más de 15 años. Desde entonces se creó la red a lo largo del país, se desarrolló la certificación de los asesores en conjunto con JICA, y hace pocos años, y hasta el año 2022, vamos a estar trabajando en un proyecto de Kaizen muy importante que se llama Kaizen Tango, muy exitoso, que abarca, digamos, llega a 20 empresas por año, de lo cual sacamos casos de éxito y también aprendemos mucho de Kaizen para transferir esa tecnología. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es Kaizen, vamos a decir algunas generalidades previo a hablar del programa. Kaizen es una palabra de origen japonés que se compone de dos partes, Kai, que quiere decir cambio, y Zen, que quiere decir mejor. Se lo puede traducir como cambio para mejor, pero se le agrega, digamos, se le entiende como algo que ocurre de manera sostenida en el tiempo, ¿sí? Es un cambio para mejor sostenido, es la mejora continua. Se la puede traducir también como mejora continua. Y se caracteriza porque en la empresa donde se aplica se van produciendo pequeños cambios, pero persistentes, hasta, en algunos casos, convertirse en una filosofía, en una forma de trabajar, ¿sí? Si todos los días cambiamos un poquito, eso es Kaizen, sostenido en el tiempo. Kaizen se caracteriza además porque permite a toda la gente de la empresa hacer realidad sus propuestas, estimula la generación de propuestas y provee los mecanismos, los procesos, las herramientas técnicas para que esas propuestas se transformen en hechos concretos, ¿sí? Y tiene la característica de basarse en los errores y en los problemas para convertirlos en oportunidades de mejora. Desmistifica los errores como algo negativo en la cultura de la empresa. Todo lo contrario, trata de que esos errores salgan a la vista, de que esos problemas se listen, se ordenen, se jerarquicen y se traten
de mayor a menor. Es decir, los errores y los problemas que peor impacto tienen para la empresa y para el cliente, esos son los primeros que se van a tratar. Kaizen es parte de la gestión industrial. No se lo puede entender aisladamente. Algunos autores, por ejemplo, la normativa ISO 9000 entiende a la gestión industrial como con 4 aspectos o 4 factores relevantes, que son la planificación, la comunicación, el control y la mejora. Todos estos aspectos componen a la gestión industrial. La mejora es solamente uno de ellos. Sin embargo, todos estos aspectos no pueden ser entendidos aisladamente. No se puede planificar sin comunicar, ni controlar sin hacer una planificación y sin mejorar eso que se está controlando. Es decir, estos son 4 formas de ver a la gestión, son 4 maneras de ver a la gestión, pero que están todas muy vinculadas, todas muy complementadas, y no se las puede ver una separada de la otra. Es por eso que Kaizen, que se enfoca en la mejora, entre todos estos 4 aspectos, el enfoque de Kaizen es la mejora. Kaizen es la gestión de la mejora en la empresa. Sin embargo, no se la puede ver aisladamente. Cuando Kaizen tiene impacto, y para que tenga un impacto y para que se transforme en una filosofía, tiene que estar en todos los aspectos de la gestión, desde la planificación hasta el control. Kaizen tuvo una historia. De hecho, se llama Kaizen. Se podía haber llamado mejora continua si hubiera tenido la historia que tuvo en Europa y no en Japón. Pero su mayor desarrollo fue en Japón. Y esto no hay que desconocerlo. Y hay que aprender cuáles fueron los factores que llevaron a que la mejora continua tuviera tanto éxito en Japón y, digamos, se la caracterizara de la manera en la que hoy se la utiliza. ¿Por qué? Porque justo Japón, en la época de los años 40, fines de la Segunda Guerra Mundial, necesitaba la mejora. Necesitaba hacer un cambio para que sus productos fuesen competitivos en el mercado. Entonces, se formó internamente, entre otras instituciones, una asociación de científicos e ingenieros que contrató consultores extranjeros para que vinieran a proponer formas de mejorar la industria, mejorar la productividad, mejorar sobre todo la calidad en Japón. Traen así a Edward Deming, que llevó consigo la consigna de apoyarse en 2 conocimientos básicos. El de la estadística, que hoy podríamos entender como los datos, y el del ciclo de mejora, que no era muy conocido en esa época, pero que ya se usaba de donde él venía, que era Estados Unidos, ¿sí? De una manera mucho más rudimentaria. En Japón se perfeccionó muchísimo, lo mismo que el control estadístico de procesos. Y la toma de decisiones basada en datos. Se perfeccionó muchísimo en Japón. Por eso es que la mejora continua se conoce también como Kaizen. Porque realmente en Japón tuvo una historia muy exitosa, pero esto pasó hace 70 años. Y nosotros aquí podemos llegar a tener algunas pequeñas diferencias, pero nunca desconocer cuáles fueron los factores de éxito que llevaron a hacer Kaizen lo que es hoy en esos hechos históricos. Juran, Ishikawa y otros tantos más fueron también protagonistas de la gestación del Kaizen como hoy lo entendemos. Terminó produciendo la tercera revolución industrial, la revolución de la diferenciación. A partir de esta revolución que se dio en Japón, las empresas pueden definir como una estrategia propia el diferenciarse, el hacer una calidad especial. Y en esto de aprender, Deming dijo que, expresó luego de su experiencia tan impactante, ¿no es cierto?, en Japón, expresó que los 2 factores que llevaron a Japón a poder concretar esa tercera revolución industrial fueron que sus mandos, los directores de las empresas, tomaron la decisión de mejorar, tomaron esa determinación. Y además, la gente
el pueblo japonés, digamos, los empleados de las industrias japonesas tomaron la decisión de crecer también, de capacitarse, básicamente en esos dos temas que él promulgaba. Una, los datos, la estadística, y el otro, el famoso ciclo que después se llamó ciclo de Deming. Un autor muy recomendable es Masaaki Imai, también japonés. Es alguien que, si bien tal vez no impactó tanto en el desarrollo, pero sí en la difusión, porque escribió un libro que se llama Kaizen, simplemente, y que realmente es muy recomendable. Es obligatorio para hacer una implementación. Vale la pena entender cuáles son los objetivos de Kaizen. Kaizen se propone, en el largo plazo, mejorar el nivel de vida de la gente a través de su trabajo, ¿sí? Mejorar la calidad de vida de la gente, pero en toda su vida, también en su casa y en la sociedad, ¿no? Pero de 9 a 17, cuando estamos en la oficina, cuando estamos en el puesto de trabajo. Eso es lo que se propone, la mejora continua. Y con dos metas de corto plazo, que son, por un lado, reducir el esfuerzo de la gente, es decir, que trabaje más con la cabeza y menos con los pies y con las manos, ¿sí? Que lo haga más racionalmente. Y que además tenga un ambiente más agradable de trabajo, quiere decir, un mejor ambiente y también más seguro. De estos tres objetivos, ¿no?, surge como corolario, aunque no nos propongamos, la productividad. Las empresas que persiguen la mejora continua en la calidad de vida de su gente, en la solución de los problemas y en otras técnicas que vamos a ver ahora a continuación, obtienen como corolario la productividad. Viene sola, también la calidad. Y hasta se puede convertir la productividad en un indicador para medir que también estamos haciendo mejora continua. Kaizen, la mejora continua, se basa en algunos principios. ¿Qué son estos principios? Son hábitos recomendados, costumbres, herramientas de acción, prácticas, que si las aplicamos, si nos comprometemos todos con esos pequeños hábitos, va a surgir la mejora, inexorablemente. Y se pueden resumir en 4. ¿Qué son? Siempre se puede mejorar. Por más que nos parezca que las cosas están perfectas, siempre se puede mejorar. Pero hay que tener cuidado con las ambiciones de mejora. La mitad de camino entre acá y la perfección está bien. Entonces hay que aprender a definir buenos objetivos de mejora. El enfoque en los procesos es otro principio. ¿Qué quiere decir esto? Mirar cómo son los procesos y simplificarlos en lo posible. Reunir tareas para que sea más simple hacerlo. Eliminar aquellas tareas que no agregan valor, que no son necesarias. Y en definitiva, cuando ya hemos aprendido simplificando, reuniendo, etc., cambiar. Quiere decir estandarizar los cambios cuando ya sabemos que son buenos. Enfocarse en los problemas, otro principio importante. Caracterizarlo bien, buscar los datos para poderlos identificar a los problemas y caracterizarlos y saber cuán mal estamos. Ir al lugar, no quedarse con lo que me contaron o con subjetividades, ir y vivirlo en persona, indagar y buscar causas para resolver los problemas. Entender qué es lo importante y qué es lo accesorio. Y siempre empezar por lo importante. En este camino de resolver siempre lo que es más importante, siempre lo que es más importante, siempre estar jerarquizando y trabajar en lo que tiene más impacto, es donde Kaizen se contagia y prende en la cultura de la gente. Los valores de Kaizen también son muy importantes. ¿Qué son los valores de Kaizen? Son aquellas cosas que le dan valor a las acciones, valor en todo sentido, humano y económico también, a las acciones de Kaizen, pero que tenemos que conocerlos bien, porque en la medida que estos valores sean también valores o valorados por la gente con la que estamos trabajando, ya sea los mandos o la gente de la planta, entonces Kaizen va a ser parte de nuestra cultura.
Si no entendemos cuáles son los beneficios, para decirlo de una manera más sencilla, de Kaizen, los valores, bueno, difícilmente la gente quiere hacer el negocio de empezar Kaizen. Porque en definitiva tenemos que entender que es eso, todos hacemos negocios, todos hacemos las cosas cuando nos convienen y cuando nos aportan valor. Y si no, las dejamos para otro momento, ¿no es cierto? Para que esto pase, tenemos que entender por qué la mejora es también un valor en nuestra gente, ¿no es cierto? Y siempre y para todos. El trabajo en equipo también es un gran valor de Kaizen, ¿sí? Pero formando unos equipos muy amplios. Son equipos hasta conceptuales, con todos los compañeros, con todos nuestros proveedores, con nuestros clientes vamos a formar un equipo. Y por supuesto con todas las partes interesadas, inclusive en la sociedad. Esto, guarda, parece una utopía para el largo plazo, pero empezando a hacerlo en el día a día, en las pequeñas prácticas de Kaizen, se logra éxito y se logra mucho del trabajo en equipo. La gente lo disfruta y lo valora. La autodeterminación, que significa que la gente empieza a tomar decisiones, no solamente a obedecer y a cumplir instructivos de trabajo, sino que tomar decisiones siempre en base a datos. La lección de Deming. El respeto a la gente también es otro valor importante que se tiene que entender como no solamente a la gente tratarla bien, no solamente eso, sino explotar sus potencialidades humanas en el buen sentido, ¿no? Poner al servicio de los procesos toda la potencialidad humana que tiene la gente, su iniciativa, su poder de decisión, su creatividad. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos de el uso de los principios. El enfoque en los problemas se puede, digamos, llevar a cabo a través de una técnica muy linda japonesa que se llama los 3 gen, que consiste básicamente en, cuando hay alguna sospecha de algún problema, en la etapa del diagnóstico, entonces ir al lugar a donde supuestamente se está dando ese problema. Ir al lugar, no quedarse en el escritorio y atenderlo de lejos a través de sugerencias, de subjetividades o de terceras partes. Ir al lugar de los hechos, donde está el problema, entenderlo en persona, acercarse y hablar con la gente que lo está padeciendo el problema, para palparlo. Y tomar decisiones, tanto en la definición del problema en base a datos, como en la definición de alternativas para resolverlo y en la elección de aquellas alternativas y en la estandarización. Es decir, no decidir nada sin datos. Estos son Genba, Genbutsu y Genjitsu, una regla mnemotécnica japonesa que es toda una técnica para encarar los problemas a través de los hechos. Otra forma de aplicar un principio, uno de los principios digamos, del enfoque en los problemas es los 7 desperdicios. Si nosotros vemos la productividad, la fórmula de la productividad es todo lo que producimos dividido por los recursos, ¿no es cierto? Pero en esos recursos estamos, digamos, considerando algunos que agregan valor y otros que realmente no lo agregan. Entonces, el precio que paga el cliente paga también esos desperdicios, los paga. Aunque nosotros no queramos y aunque el cliente no quiera tampoco. Entonces es un deber del management y de todos los que trabajamos en las empresas el achicarlo para transferir valor real al cliente, para no transferir desperdicio, ¿no es cierto? Bien. Algunas herramientas con las que trabaja el Kaizen, la mejora continua, son el ciclo de Deming, ciclo PDCA, que es una gran herramienta para la resolución de problemas. Vamos a hablar un poquito de eso. 5 S, que da para muchas horas, no para este pequeño seminario, no alcanza, pero son técnicas, digamos, buenas prácticas, que se originaron en Japón y que son consideradas el primer paso de la mejora continua, tendientes a mejorar el orden y la limpieza en la planta. Trabajando en equipo y una muy completa herramienta para aprender a hacer mejora continua con éxitos y, digamos, con casos prácticos.
en equipos en planta. Las reuniones de trabajo, las minutas, los planes de acción se transforman en un pequeño ciclo de Deming si las hacemos bien. Kaizen propone herramientas para que las reuniones se transformen realmente en planes de acción y en acciones concretas verificadas por el ciclo de Deming. Los 7 desperdicios, también toda una herramienta desarrollada por Taiichi Ohno en Toyota, una técnica muy simple que si la gente la adquiere y la entiende, para lo cual hay que trabajar mucho, en eso nos vamos a enfocar en este programa, realmente se agrega mucho valor para el cliente y por supuesto para el empleado también. El Kaizen diario, que lo vamos a ver a través de las hojas Kaizen, ¿cierto? Y los sistemas de sugerencias. Los grupos de mejora, círculos de calidad o círculos de mejora continua, que son otra técnica también muy extendida y que la vamos a practicar en el programa. Consiste en hacer grupos pequeños que desarrollan el ciclo de mejora de manera sistemática. El Pokayoke, que consiste en hacer dispositivos mecánicos generalmente, pero también electrónicos, muy sencillos, que aplicando el ciclo de Deming combaten las causas raíz de algunos defectos en la planta, automatizan el control de la calidad y aumentan muchísimo la productividad justamente por esto, por la automatización que generan, ¿no? Y los desarrolla la gente, si es que está bien implementado. Y las acciones correctivas, que son una expresión del ciclo de Deming, como lo ve la normativa de calidad, la ISO. Muy extendido en la Argentina, pero tenemos mucho que aprender todavía. Vamos a hablar un poquito del ciclo de mejora, del ciclo PDCA, para entenderlo bien, porque es la base de este programa, ¿no es cierto? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, si lo miramos bien a este ciclo, podría resumir la manera en la que en la vida real y en nuestro trabajo, en nuestro puesto de trabajo, resolvemos los problemas. Es decir, primero planificamos, lo entendemos al problema, después ensayamos algunas, digamos, hipótesis de solución, después revisamos, en el tercer estadio, revisamos cómo nos fue con esos ensayos, y si nos fue bien, actualizamos los procedimientos, es decir, cambiamos en nuestra cabeza la forma de hacer las cosas para no volver a tropezar con la misma piedra, para que ese problema no se repita. Y si no, y bueno, volvemos a empezar desde planificar o desde el estadio que haya que empezar. Cada día, si hacemos circular esta rueda, vamos a acercarnos a la perfección, ¿no es cierto? La planificación, ¿en qué consiste básicamente? En listar todos los problemas que tenemos, definirlos bien, elegir los más grandes, ¿cierto? Buscar ayuda, formar un equipo con el que podamos resolver esos problemas, los más grandes siempre, ¿no es cierto? Buscar cuáles son las causas de ese problema entre todos, entre los que lo conocen. Formar equipos multidisciplinarios, multisector dentro de la empresa, que puedan colaborar en la búsqueda de las causas de ese problema. Elegir las causas más importantes y definir soluciones, porque no se puede salir a aplicar todas las soluciones que combaten a todas las causas. Hay que elegir las causas raíz, porque hay muy poco tiempo, y las soluciones que pensamos que van a ser más efectivas, porque la agenda tiene 8 horas cada día y los recursos son escasos. Entonces hay que concentrarse en lo importante, siempre usar una de las herramientas de la mejora, que es el diagrama de Pareto. Lo que mayor impacto tiene, a eso enfocarse. Cuando una vez que planificamos de vuelta los ensayos, y hacemos los ensayos, eso se llama hacer, para revisarlos, saber cómo nos dieron los resultados, y si nos fue bien, corregimos, generalizamos, estandarizamos, difundimos a lo largo de toda la empresa. Los mandos tienen que reconocer a la gente cuando triunfaron en encontrar las causas de los problemas y resolverlos, ¿sí? Muy bien, este es el ciclo de Deming. ¿Quiénes lo aplican? Lo aplicamos todos en la empresa, en cualquier posición, en cualquier función y cualquier puesto. Todos lo usamos al ciclo de Deming. ¿Y cómo lo usamos? Bueno, en resumidas cuentas,
Todos tenemos que saber cuáles son nuestros problemas y entender cuál es el más grande. Y no tenemos excusa para no estar trabajando en ese problema más grande, ya sea en el puesto de trabajo, en el equipo, en la planificación estratégica de la empresa también. Trabajando en el más grande, resolverlo. Y una vez que lo resolvimos, empezamos de vuelta. En esta aplicación generalizada, después vamos a ver cuáles son los estadios de la evolución de la mejora continua, pero si a la mejora continua no la hacemos entre todos, nunca va a ser una realidad. Kaizen tiene como uno de sus mandatos que todos lo entendamos, todos sepamos sus beneficios y todos lo apliquemos. Pero en equipo, y cada uno haciendo lo que le corresponde. Se pueden marcar algunos roles claramente, los mandos tienen su rol, los facilitadores, que son una especie de coach, de transmisores de los conocimientos, de las técnicas de mejora a lo largo de toda la empresa, y la gente de planta que lo aplica, ¿cierto? Siempre formando equipos que reciben distintos nombres según las técnicas que apliquemos. Vamos a hablar un poquito más detalladamente de estos roles, los mandos, o sea, todas las personas que tengan jerarquía y que tengan, llamémosle, gente a cargo para decir lo que se entienda en la empresa, tienen que coordinar la mejora continua. La mejora continua es parte de la gestión industrial, siempre está, no puede no estar, y alguien la tiene que coordinar. Por supuesto van a ser los mandos, ¿no es cierto? Porque la coordinación es la responsabilidad de ellos en la empresa. Y no escapa la mejora continua a este tema. Algunos de todos los mandos son coordinadores, pero solamente algunos son mentores. Los mentores, ¿qué son? Son los coordinadores de ciertos y determinados proyectos que por su tamaño se merecen un seguimiento un poquito más especial, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Six Sigma, de técnicas, por ejemplo, de grupos pequeños de trabajo, pero con resultados muy relevantes para la empresa, o en los primeros pasos de la mejora continua, conviene que haya mentores, ¿sí? O sea, que algunos mandos se acerquen mucho en la evolución del ciclo de Deming para los problemas más importantes. Los facilitadores, ¿qué hacen? Están enfocados en el proceso de mejora continua, no en los resultados de la mejora continua, sino en las técnicas, en los conocimientos, en las competencias que tiene que tener la gente y aseguran que eso sea una realidad en la empresa, acompañan, desatan los nudos que se van produciendo a medida que la gente quiere trabajar en mejora continua, pero bueno, nadie nació sabiendo, ¿no es cierto? Los facilitadores están para eso. Necesitan una formación muy importante los facilitadores, muchas horas de capacitación y una actitud muy determinada para ayudar, una disponibilidad muy grande, y también una capacidad para adquirir conceptos rápidamente. La gente de planta se reconocen también dos roles importantes, los líderes que son coordinadores también, pero no coordinadores de mando. Los líderes son coordinadores de la gestión administrativa de los procesos de mejora. Por ejemplo, son líderes en la reunión, manejan la agenda de la reunión, manejan la representación del grupo, pero no quiere decir que sean los jefes. No necesariamente son los jefes. De hecho, a veces se recomienda que no lo sean, porque si los líderes son uno más en el equipo, no van a inhibir a la gente a la participación. Sin embargo, si son los jefes del sector en el que estamos aplicando la mejora, a veces, no siempre, pero a veces la gente se inhibe y los deja hablar primero y bueno, y siempre está esperando y no es el espíritu de la mejora continua. Los miembros de los equipos somos todos en la empresa. Puede ser de rango alto, de rango bajo, pero cuando estamos en un equipo de mejora continua somos todos iguales, porque lo importante es el consenso. Una de las premisas de la mejora continua es, en las reuniones tiene que lograrse consenso, lo cual consenso no quiere decir que nos hayan dicho lo que hay que hacer, sino que todos estamos de acuerdo en lo que hay que hacer y qué es lo mejor para todos, a partir de datos siempre, bueno, vamos a hablar un poquito sobre, ya más metidos en el programa nuestro, vamos a hablar un poco de cuál es el impacto que produce Kaizen en una empresa. Kaizen se hace parte del aprendizaje, del proceso de aprendizaje de la empresa.
del desarrollo de conocimientos. Con Kaizen los grupos, la gente aprende. ¿Por qué aprende? Y bueno, porque toma los errores, se fija cómo resolverlos y en su historia de resolución de problemas va aprendiendo muchísimo, va desarrollando nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procedimientos. Eso es básicamente Kaizen, es parte del aprendizaje en una empresa. Y como parte del aprendizaje también tiene su proceso, su evolución, y es mejor entenderla, aunque no desde un punto de vista teórico, sino de un punto de vista práctico, porque acá lo que pretendemos no es hacer una cosa que sea catedrática, sino describir a este proceso a lo largo del tiempo, entender cuánto dura, entender qué tenemos que hacer en el medio, para que después cuando estemos trabajando en el programa sepamos cómo termina y tengamos una expectativa un poquito más realista, ¿no?, de cómo es la mejora continua. La mejora continua básicamente tiene 3 etapas. En la primera etapa estamos entendiendo para qué hacemos la mejora continua. Y se lo puede resumir en que todos y cada uno, no sirve si solamente unos pocos están entendiendo qué es el valor y qué es lo que no agrega valor para el cliente. Todos tenemos que aprender qué es lo que agrega valor para el cliente. Desde los mandos hasta la gente operativa tiene que entenderlo, todos. El segundo de los pasos es aplicar los conceptos, estos conceptos de agregado de valor, a los procesos y hacer, digamos, del proceso, generar un dominio del proceso, dominar el flujo en el proceso, dominar el uso de todas las herramientas, todas las tecnologías de gestión que nos permiten que los procesos fluyan de manera controlada y tal como los objetivos nuestros se lo proponen. Y el tercero de los pasos es la perfección, que para Kaizen la perfección es la coordinación exacta, flexible, entre la demanda de los clientes, las necesidades, sus expectativas, y lo que nosotros podemos hacer, es decir, nuestro proceso. La coordinación entre el proceso y la necesidad del cliente, esa es la perfección para Kaizen. Algunos detalles de cada una de estas etapas es, en la primera vamos a entender qué agrega valor y qué no agrega valor, todos a través del consenso. Vamos a discutir algunos conceptos que parecen al principio teóricos, pero que enseguida se hacen realidad a través de herramientas muy simples como los 7 desperdicios, ¿cierto? O las 5 S. Todos entendemos qué es el valor y entendemos además que si no ponemos el hombro todos, nunca va a ser una realidad la mejora en la empresa. En el segundo estadio vamos a desarrollar herramientas mucho más completas que nos van a permitir tomar verdaderamente el control de nuestro proceso. Y en la última vamos a nivelar la demanda de nuestro cliente con nuestra capacidad productiva y lo vamos a hacer de una manera muy controlada. Esa es la perfección. Estas 3 etapas, hay que realizarlas una por una, sin saltearlas. Y transitar cada una de estas puede llegar a tomarnos algunos años. El tiempo se mide en años, no se mide en semanas o en días. 1 año, 1 año y medio, 2 años en cada una de las etapas, no está nada mal. Llegar al tercer estadio se logra después de 5 o 7 años, ¿sí? Hay muchas historias de esta. Tenemos el caso de Toyota, que está en esta etapa, por supuesto, y muchas otras industrias automotrices, farmacéuticas en nuestro país también. Siempre están, pero bueno, tuvieron que pasar por los estadios de la evolución de la mejora para llegar a eso, ¿no? Acá lo estamos graficando, lo ponemos un poquito en el lado izquierdo, en la recta del tiempo, que está de forma vertical, ¿no es cierto? Cada etapa, 1 año, 2 años, si lo hacemos bien, por supuesto, ¿no? Aunque
en realidad no hay que medirlo en años, hay que medirlo en logros y en la comprensión o en la realización correcta de cada una de las etapas, ¿no? Si estamos todos de acuerdo sobre qué cosa agrega valor para nuestro cliente, estamos ya para el segundo estadio, ¿no? Si en nuestro proceso podemos aplicar herramientas que mejoran la productividad, la calidad, la satisfacción del cliente, bueno, podemos pasar a la perfección, que es trabajar codo a codo con el cliente, digamos, con las que se llaman, y esto lo vemos del lado derecho, las 3 grandes T. Esto nos los enseñan los maestros japoneses que recibimos en INTI muy seguido, que vienen de JICA, y nos van contando y nos dicen, bueno, ¿cómo crece la mejora en la empresa? Se empieza por qué cosas agregan valor, 5 S, el ciclo PDCA, los 7 desperdicios, las 3 M, ¿no es cierto? Las 3 grandes M's, que después vamos a hablar un poquito más, pero después que las empezás a dominar, pasás a las herramientas, las 7 nuevas, las 7 viejas, Pokayoke, Lean Six Sigma, DSM, etc. Y después llegamos a las 3 grandes T, que son en el estadio más alto, que son la calidad total, la producción total, el sistema productivo total, y el mantenimiento productivo total. Son como ideales, pero a los que se puede llegar después de mucho trabajo. Y aquí vamos a hacer una abstracción y vamos a hablar como un poquito de una manera exagerada sobre la que es la estrategia tradicional. No existe en forma pura esta estrategia, pero bueno, lo ponemos un poco en blanco y negro para entender y entender a qué apunta Kaizen y cómo es que ¿por qué es que va a beneficiarnos? ¿No es cierto? Así que bueno, con esa salvedad podemos decir que el estratega tradicional de una empresa típica que no conoce Kaizen está muy enfocado en los resultados, ¿no es cierto? Cuando en realidad quien hace estrategia utilizando Kaizen piensa primero en la gente. Por supuesto que también en los resultados, pero primero la gente. Las etapas que sigue la persona que hace tradicionalmente su estrategia son: piensa en los resultados que quiere, que se propone, diseña los procesos que van a obtener esos resultados y consigue para poner en los procesos a la gente apropiada para manejar esos procesos, lo cual está bastante bien, o es lo que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, Kaizen va mucho más allá. ¿Por qué? Porque propone que empecemos enfocándonos por desarrollar a la gente y tener, digamos, la ambición de que la gente misma sea la que redefina sus propios procesos. Al haber definido la gente sus propios procesos y estar muy comprometida con los procesos, va a lograr resultados que van a ser muy superiores a aquellos que había proyectado el management tradicional. ¿Y esto por qué? Por lo que sigue, porque la decisión en la estrategia tradicional la toman unos pocos. Los visionarios, los estrategas, son pocos. En cambio, en Kaizen, todos decidimos. Todos en su justa medida y en su puesto de trabajo. No quiere decir que todos vamos a estar decidiendo la estrategia de la empresa, deliberando a ver qué pasa con la empresa. No. Cada uno va a estar trabajando. Sin embargo, en base a los datos va a estar tomando decisiones y va a contribuir con esa estrategia de manera muy positiva. Lo cual va a hacer que la visión de la empresa sea la visión de muchos. Y por supuesto, cuando trabajamos muchos mancomunadamente y comprometidamente, los resultados van a ser inimaginables. ¿Por qué inimaginables? Porque no se lo puede imaginar una persona, se los tiene que imaginar el equipo. Y son más imaginativos y más grandes y más ambiciosos y mejores en resultados que los que se hayan imaginado unos pocos. Básicamente, en la estrategia tradicional, la motivación es una reacción a cumplir con la estrategia. Es un cumplir, es una motivación externa. En la estrategia de Kaizen, como todos decidimos, no quiere decir que no cumplamos, todo lo contrario, lo hacemos con disciplina también. Sin embargo,
tenemos un espacio para nosotros también tomar nuestras propias decisiones. No estamos reaccionando. Tenemos la motivación desde nuestro interior. Esto es un poquito el resumen de lo que estuvimos hablando. La estrategia tradicional tiene un límite máximo, que es la visión y la estrategia de unos pocos. Cuando Kaizen no tiene límites en ese sentido, porque suma compromisos, suma las aspiraciones de mucha gente. Para entender cuál es la primera etapa, la de consensuar qué cosas agregan valor y qué cosas no al cliente, es interesante enfocarse en cómo se entiende, y de vuelta, con las salvedades del caso, ¿no es cierto? Lo pongo en blanco y negro para que se entienda, no quiere decir que todos los casos sean así, pero ¿cómo se entiende una empresa que no mejora? ¿Cómo se entiende una empresa que, en resumen, no aplica Kaizen? ¿No? Y bueno, como un juego de suma cero, en la que los ingresos que tiene la empresa van a ser necesariamente repartidos entre algunas cuantas partes que aspiran, como son los empleados, el empresario, los proveedores, incluso el cliente también, que está peleando ahí por su parte. Y entonces, si no somos capaces de mejorar, para nosotros el trabajar en una empresa es un juego de suma cero en el cual tenemos que llegar rápido a agarrar nuestro pedazo de la torta, porque si no nos quedamos sin. Pero nos tenemos que preguntar, ¿la gente solamente trabajo puede aportar? ¿La empresa solamente salarios puede pagar? ¿O esta torta la podemos ver de otra manera? ¿O eventualmente la podemos hacer crecer a la torta de alguna manera? Bueno, Kaizen eso es lo que se propone. No ver a la empresa como un juego de suma cero, sino ver a la empresa como una oportunidad para generar valor en todo sentido y todos en el equipo, los empleados, la empresa, el mismo cliente, los proveedores. Kaizen genera valor al cliente, porque la empresa que aplica Kaizen no solamente va a, digamos, entregar el valor que el cliente percibe hoy, sino que trabajando con Kaizen, la calidad que hoy percibe el cliente se va a ver incrementada y eso es más valuable para el cliente. Eso vale dinero y otras cosas además. Va a reducir costos, ¿no es cierto? Y eso también es valor para el cliente, porque al reducir costos la empresa puede definir estrategias diferentes. Por ejemplo, trasladarle esos costos, esa reducción de costos al cliente en un menor precio, pero también puede, conservando el precio, invertir en el desarrollo de su gente, por ejemplo, en mejora continua, por ejemplo, en investigación y desarrollo, etcétera, y eso va a, digamos, generar más valor en el producto, en el mediano y en el largo plazo. Con Kaizen seguramente que va a mejorar las condiciones de entrega, quiere decir que el producto va a llegar más en tiempo y en forma, y esto también es valor. Lo mismo la confiabilidad, la calidad propia del producto. Y el cliente, cuando percibe Kaizen del lado de la empresa, también genera valor por ese Kaizen que desarrolló el proveedor, porque le va a asignar una porción de mercado más sustanciosa, se va a fidelizar con esa provisión, va a asegurar el crecimiento en el largo plazo, y esto es más que el precio. Va a pagar a tiempo, lo cual es el precio y un plus también. Es decir, Kaizen agrega valor del lado de la empresa y del lado del cliente. Valor que se puede trasladar, por supuesto, hacia los empleados, pero también desde los empleados hacia el cliente. Y ahora vamos a ver por qué. Y creo que este es el foco de nuestro trabajo en Kaizen, ¿cierto? Fíjense que si la gente usa Kaizen, no solamente aporta su trabajo para el cliente y para la empresa, sino que además le genera productividad a la empresa, como un corolario habíamos dicho. La productividad surge sola a través de Kaizen. Y esto es muy valioso, además del trabajo, ¿no es cierto?
por el cual la gente cobra su sueldo, va a ser autodeterminada. La autodeterminación es un sinónimo de eficacia en el cumplimiento de los objetivos, de motivación, de crecimiento de la gente, no solamente trabajo. Eficiencia para los procesos, competencias que se transforman también en valor para la empresa. Una empresa con empleados competentes que saben hacer bien su trabajo vale mucho más. Eso es valor para la empresa. Seguridad que asegura compromiso, asegura menos ausentismo, asegura mayor rentabilidad. Y por supuesto calidad que se puede vender, que puede hacer que la empresa se diferencie. Eso es mucho valor, no solamente el trabajo. La gente haciendo Kaizen aporta gran valor hacia la empresa, que se puede trasladar hacia el cliente. ¿No es cierto? Y la empresa también puede generar valor a través de Kaizen, porque esto es importante decirlo. La empresa cuando gestiona, si gestiona con Kaizen, tiene herramientas a su alcance muy probadas, muy sencillas, que funcionan, que están en todo el mundo, están andando. Como, por ejemplo, reconociendo. Kaizen el reconocimiento es en el cuarto de los estadios del ciclo de Deming, básico. Está delegando en el primero, en la planificación, delega, le permite a la gente que resuelva sus propios problemas. No solo le permite, lo ayuda para que lo haga, lo estimula, apoya en los procesos a través de los facilitadores que andan caminando y preguntando qué necesitas para desarrollar el proceso de mejora en la planta, capacitando continuamente, desarrollando planes de carrera. No es que Kaizen es un plan de carrera, para nada, pero está muy vinculado, porque la gente cuando voluntariamente se ofrece para trabajar en Kaizen, está para más, y la gente de recursos humanos eso lo ve. Evaluar las competencias, lo cual le da mucho valor, mucha confianza a la gente. Es decir, la empresa no solamente paga salarios, con Kaizen también hace otro montón de cosas que son valor para su gente. Y ese valor para su gente se va a traducir en valor para el cliente. En nuestro programa vamos a trabajar todas estas formas de generar valor por parte de cada uno de los roles dentro de la empresa. Esa es la base del programa. Basarse en los beneficios, en cosas que nos sirvan a todos para que prenda el Kaizen. Haciendo Kaizen podemos, hacer básicamente dos acciones que son desarrollar objetivos, por un lado, y resolver problemas, ¿no? O sea, para tener mayores ganancias y para tener menores pérdidas. ¿Y con qué herramientas lo vamos a hacer? Para resumir un poquito todo, con el ciclo PDCA, con las 3 M's, que es una técnica japonesa también, que significa hacer que los desequilibrios, que la sobrecarga de trabajo y que los desperdicios sean realmente un enemigo declarado en el proceso productivo. Estas dos grandes herramientas, PDCA, el ciclo de Deming y las 3 M's, se resumen muy bien en otras 2 herramientas que son las que aspiramos a que ustedes después del programa conozcan muy bien, que su gente conozca muy bien y sepa cómo aplicar, que son los 7 desperdicios y las 5 S's como técnica de orden y limpieza en la planta. Habíamos dicho que la mejora continua agrega valor, ¿no es cierto? Mejor dicho, que la estrategia empresaria agrega valor. ¿Por qué? Porque permite la delegación, ¿no es cierto? Nos permite que la visión, los sueños del empresario sean en realidad los sueños de todos y que como están en cabeza de todos, sea más efectivo el trabajo de la gente. A través de las propuestas, a través del desarrollo de propuestas, ¿no es cierto? Nos permite proponernos objetivos y medir cómo estamos yendo y aumentar la efectividad de nuestros procesos. Por supuesto, nosotros en el planeamiento y el control estratégico que vamos a practicar en el programa, nos vamos a enfocar en el que se refiere a la mejora continua. Pero vamos a ver herramientas y ejemplos que sirven para todo el planeamiento estratégico y control estratégico dentro de la empresa. Sobre todo, por ejemplo, desarrollando un tablero de comando para la empresa, en el cual tiene que estar inserto el tablero de comando de mejora continua. Resolver los problemas agrega valor, básicamente porque los problemas son una gran barrera para la gente. La gente con los problemas se agobia,
se anula, se da por vencida. La mejora continua es una herramienta sistemática que destruye esas barreras, que da herramientas para superar esa dificultad, esa inercia que produce, digamos, el cúmulo de problemas que se van juntando. Mejora también el ambiente de trabajo y la forma de trabajar. La mejora continua agrega mucho valor, perdón, la resolución de los problemas agrega mucho valor en la empresa. Vamos a hablar un poquito de algunas de las herramientas, ¿no? El ciclo PDCA se caracteriza, el ciclo de Deming se caracteriza porque, dado un problema, resolverlo utilizando la sistemática del ciclo de Deming aumenta las chances de éxito. ¿Se pueden resolver los problemas sin usarlos? Sí, por supuesto, pero está probado que el uso del ciclo de Deming aumenta las chances de éxito. Reduce el esfuerzo humano, la gente trabaja más con decisión y menos con las manos y los pies, y eso lo hace sentir muy bien. Genera un flujo mucho más controlado, más estable y más predecible. Genera, por ejemplo, las 3 M's. Genera ahorros de inventarios, ¿sí? Los 7 desperdicios, los inventarios son uno de los ahorros digamos, que se dan aplicando los 7 desperdicios, pero también reducción de otros como traslados banales, movimientos de la gente, demoras. El orden y la limpieza está probado que motiva más orden y más limpieza. Y a su vez, la técnica de la mejora continua de Kaizen aprovecha para desarrollar autodeterminación. Esto es muy importante, es como un segundo objetivo, pero que se transforma en muy básico. Y el trabajo en equipo, por supuesto, ¿no es cierto? A través de todas las acciones que se hagan. ¿Qué esperamos? ¿Qué evolución esperamos en los mandos a partir de el programa, a partir de la aplicación de Kaizen? Y bueno, que los mandos dejen de tener gente a cargo para trabajar en equipo, ¿cierto? Dejen de mandar, de dar órdenes y de estar bajando al piso de la planta para vigilar. Y que deleguen su autoridad, que ayuden a la gente a ser determinada y a proponerse objetivos. Que deje de planificar en el corto plazo y de apagar incendios y de tener que estar metido en todos los problemas operativos para enfocarse en la planificación, en el largo plazo y tener la confianza de que, por lo menos en algunas cosas que necesitan ser mejoradas, es la misma gente la que está en el camino de resolverlas. Hay que tener un poco de paciencia, hay que hacer una inversión, hay que capacitar, sí, pero algún día vamos a poder resolver esos problemas que hoy nos agobian y que hacen que estemos en la planta todo el día persiguiendo a la gente para hacer los mandos lo que tienen que hacer, que es planificar y controlar. Dejando de enfocarse ciegamente en los resultados y ocupándose un poquito más del ambiente, de mejorar el ambiente, de mejorar el entorno que hace que la gente sea un poco más participativa y que no esté esperando que le den las soluciones a los problemas. También en el empleado, nuestro programa tiene la pretensión de generar una impronta positiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensamos que después de haber probado las herramientas de la mejora continua, la gente va a desarrollar canales de comunicación entre sus compañeros, sobre todo, pero también para arriba, que son informales, pero estables, y que los hacen sentir bien. En vez de usar las vías meramente formales, que por lo general están saturadas y son complicadas, y muchas veces están en desuso, ¿no es cierto? Los vamos a hacer practicar en elevar propuestas, ¿no es cierto? Para buscar soluciones, no solamente decir problemas, sino medirlos a los problemas, elegir los más grandes y poder hacer propuestas. Y no solamente estar esperando de arriba una solución. Queremos que además de cumplir con los estándares, los puedan determinar y además de ser unos cumplidores de su trabajo y de los procedimientos, puedan modificarlos, mejorarlos y hacer algunas planificaciones también. Por supuesto, cada uno en el alcance que corresponda.
Y para continuar con esta comprensión de la evolución de la mejora continua, es bueno entender a la mejora continua en las dos dimensiones típicas de una tarea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos en la tarea y cómo hacemos esta tarea, ¿no? Y entonces a partir de ello entender cuáles son los protagonistas y reforzar un poquito la idea de que en esto de la mejora continua se necesitan roles bien claros y bien desempeñados en la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Y bueno, hacemos estrategia, resolvemos problemas y cumplimos objetivos. Eso es lo que hacemos con la mejora continua, ¿no? No tiene más secretos que eso. ¿Y quiénes estamos a cargo de eso? Y bueno, los mandos, haciendo la definición de los objetivos básicos, y la gente de planta. Por supuesto, la gente de planta también definiendo objetivos, pero a partir de la resolución de ciertos problemas importantes. Porque no es que están deliberando con los mandos cuál es la estrategia de la empresa, no hay que confundir eso. Todo lo contrario, la mejora continua no distrae a la gente de la planta y no lo saca de su puesto de trabajo. No, para nada. Son dedicaciones relativamente cortas por semana que permiten ir mejorando de a poco e ir capacitándose, pero siempre en su puesto de trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos aplicando algunas técnicas, por las cuales hay que saber hacer esas técnicas, hay que probarlas, al principio no nos van a salir bien, hay que acompañar, hay un montón de dificultades en este proceso de aprendizaje de la mejora de las técnicas de mejora continua, en las cuales los facilitadores son los protagonistas. Entonces, en el cómo lo hacemos, los facilitadores, en el qué hacemos, la gente de planta, y por supuesto los mandos. Vamos a hablar un poquito sobre el programa en los últimos 3 minutos de este pequeño seminario. El programa que nosotros nos proponemos tiene como objetivo transferir conocimientos de Kaizen, ¿sí? Que es una tecnología de gestión tal vez de las más relevantes para nosotros en el INTI, a través de pequeños éxitos prácticos. A su vez, esto es el objetivo general, a su vez cada uno de los roles dentro de la empresa va a tener objetivos particulares después del programa. Por supuesto, los mandos van a practicar la planificación de la mejora continua y su control. Los facilitadores van a practicar el apoyo a los distintos roles en los quehaceres de la mejora continua, en los procesos de la mejora continua. La gente va a ser la energía que hace girar al ciclo de Deming. Y nosotros, los asesores que estamos trabajando en este proyecto asociativo, vamos a seguir aprendiendo a transferir tecnología. El programa consta básicamente de 6 partes, dura aproximadamente 6 meses, puede durar algunas semanas más que estos 6 meses porque hay algunos hitos que se tienen que ir dando y vamos a consensuar la aprobación de esos hitos a lo largo del proyecto. Por supuesto, el abordaje de este proyecto se basa en la definición de ciertos roles, y estos roles, que ya los hemos dicho cuáles son. Bien, vamos a hablar un poquito de las etapas. El diagnóstico consiste en una visita, típicamente de una persona, de un asesor de tecnologías de gestión a la empresa. A lo largo de esa visita se le va a transferir algunas herramientas con las cuales se va a hacer un autodiagnóstico, pero se va a completar también con el trabajo y un informe, el trabajo del asesor y un informe. Luego viene la planificación, por supuesto la planificación del proyecto dentro de la empresa. Después viene la capacitación, que la capacitación por lo general surge después de la planificación porque hay que enfocarla. Y en este sentido nosotros, por esta cuestión de la pandemia, vamos a dividir esa capacitación. Una parte que se puede dar como forma genérica en 4 módulos y otra parte que, digamos, va a ser necesario hacerla adentro de la empresa, ¿no es cierto?
Por otro lado está la implementación, que va a ser motivo de aproximadamente 3 visitas a la empresa por parte de los asesores. Después cada empresa va a evaluar sus resultados y va a hacer una presentación de cierre. El proyecto, como ustedes pueden ver en el programa, tiene una cierta duración. Lo que ustedes pueden ver en verde es lo que vamos a separar como capacitación pura y que la vamos a dar de manera virtual en unas 4 etapas. Bueno, yo en realidad tengo para un rato más, pero se ha acabado el tiempo y tengo que respetarlo, así que me van a tener que disculpar. Vamos a pasar a las preguntas. Como para cerrar esto, les puedo decir que nos han permitido que a este programa lo podamos dividir en una primera etapa de capacitación que va a durar aproximadamente 4 meses, 4 módulos de 4 horas de clase virtual cada una, ¿no es cierto?, en los distintos grupos de las personas, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Federico, por la exposición. Y como dijimos al principio, vamos a ir dando lugar a las preguntas que ya fueron apareciendo en el chat. Y si te parece bien, entonces paso a leerte algunas para poder empezar a contestarlas. ¿Cómo no? La primera es si esta herramienta puede aplicarse en cualquier tipo de industria. Si debe aplicarse integralmente a toda la industria o solo en algunos sectores, como por ejemplo el de ventas, y si requiere el compromiso de todos los integrantes o solo de los mandos medios o superiores al momento de identificar los problemas. Bueno, yo voy a contestar y si me olvidé de alguna parte me la recordás. Sí, te repito, había varias preguntas por eso. La primera era si esta herramienta se puede aplicar en cualquier tipo de industria. Bien, sí, esta herramienta está hecha para aplicarse en cualquier industria. Pueden ser industrias de procesos productivos, de servicios, con cualquier configuración productiva y con cualquier tamaño de empresas. Absolutamente sí, sí. Digamos que Kaizen es una sistematización de una parte de la gestión industrial que no, digamos, ninguna empresa está exenta de tenerla, que es mejorar. Se aplica en todos lados, la tienen que aplicar todos para que tenga sentido. No tiene sentido en el caso de ser aplicada solamente por unos pocos dentro de la empresa, sino que tiene que, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su parte. Me atrevería a decir que en algunos casos, como fue en Japón en la época de la posguerra, el hecho de que empezara de arriba para abajo y de que hubiera mucho compromiso de la gente también, además de los mandos, fue un factor de éxito. En otro contexto histórico y circunstancial, como podría ser en la Argentina, puede tener alguna variación eso, pero lo que sí es digamos, un denominador común de todos los procesos de mejora continua es que participan todos para que tenga éxito. En cuanto a las áreas en las cuales se desarrolla, bueno, nosotros tenemos experiencias en muchas, tal vez tengamos muchas más experiencias para contar vinculadas con la producción, ¿no es cierto?, con el proceso productivo. De cualquier manera, aplica también en procesos de logística, de compras, de ventas y de calidad, en cualquier proceso de gestión industrial donde están esos 4 factores, ¿no es cierto?, entre los cuales está la mejora, funciona, ¿no? Sin excepciones y sin tipo de empresas. Bien. La siguiente pregunta dice si el Kaizen certifica a las empresas y si es así, ¿qué costo tiene para la empresa? Claro. Bien, el concepto de certificación tiene que ver con toda una, digamos, estructura, ¿no es cierto?, de organismos que lo avalen.
digamos, instituciones que estén detrás de eso. No es el caso nuestro. Esto es un programa, esto en particular, es un programa por el cual hacemos transferencia de tecnología. Pensamos tomar un examen, digamos, en el programa está tomar un examen antes y un examen después para ver cuál es el nivel de conocimientos de todos los niveles antes y de todos los niveles después de haber hecho el programa. Pasar por una serie de trabajos prácticos, porque esto de la pandemia digamos, nos obliga por ahí a hacer todo virtualmente, entonces no podemos ir a la empresa, pero bueno, sí, era parte de la capacitación hacer trabajos prácticos y esa parte la podemos hacer. Esos trabajos prácticos se van digamos, se les va a dar devolución y son un hito sin el cual no se puede pasar a la etapa siguiente. Esto tiene 4 etapas, la capacitación. La implementación también tiene etapas similares, ¿no es cierto? Entonces, pero no estamos hablando de una certificación de INTI para con la empresa o de la municipalidad con la empresa. Sí estamos hablando de un programa que tiene hitos, los cuales tienen que ser conseguidos por todos los miembros de este grupo asociativo de empresas para poder seguir adelante. Bien. Siguiente pregunta. ¿Existe una relación entre Kaizen y las ISO 9000? Porque dice, las estrategias tradicionales las veo como referencia a las ISO. No hay. Nosotros aquí en este programa no pretendemos hacer ni considerar a la ISO como algo tradicional, ni pretendemos, digamos, no es el centro, no es el foco de nuestro trabajo la ISO. A la ISO la respetamos y nos inspiramos en la ISO. La ISO tiene, digamos, entre por ejemplo, la ISO 9000 es básicamente el proceso de mejora. A su vez, propone la acción correctiva como una manera de aplicar el ciclo de Deming en casos prácticos para las no conformidades, que realmente es un ejemplo para cualquier gestión industrial. De cualquier manera, nosotros vamos a aplicar esa técnica y otras muchas más. Y cuando hablamos del management tradicional, no nos referimos a lo que se refiere la ISO 9000. No estaba en nuestras intenciones referirnos a eso para nada. Todo lo contrario, estamos poniendo en caricatura, en blanco y negro, cuando hablábamos del management tradicional, estamos poniendo en caricatura un management que no se preocupa por la mejora, que solamente mira los resultados ciegamente y se olvida en el camino de que los resultados se obtienen con gente y que a esa gente hay que apoyarla y que su motivación va a venir en gran parte de tener el empoderamiento que le da el Kaizen para ir pudiendo hacer un aporte de valor a través de la resolución de problemas que son problemas para el mismo empleado dentro de la empresa. Es decir, que lo que nosotros nos proponemos es que el empleado vea el valor de resolver poquito a poco, cada día, sus pequeños problemas. Y eso va a desembocar en un proceso muy completo de mejora continua en su empresa, si está bien dirigido por el mando de la empresa, ¿no es cierto? Y en el largo plazo, mucho valor para el cliente. Y también eso se transforma en valor para el empleado. Eso es lo que nos proponemos. ¿Existen estadísticas de cuántas empresas utilizan Kaizen en la Argentina? Sí que existen. Nosotros tenemos algunas estadísticas, no se las podría decir aquí, pero sí que las tenemos, y también le puedo decir, pero bueno, en realidad no debería decirlo porque estaría faltando a uno de los principios de Kaizen, que es hablar con datos. Entonces voy a abstenerme, pero sí puedo decir que es incipiente el proceso de Kaizen en Argentina. No es una cosa que esté generalizada así en la gran parte de las empresas, para nada.
Y un poco relacionada con esto también, la siguiente pregunta es si hay casos de éxito de la utilización de esta herramienta aplicada en Argentina. Sí, 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 absolutamente. Hay muchos casos de éxito. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos de nuestra historia de trabajar en mejora continua, pero también muchos casos vinculados con los trabajos que hacemos con JICA, que nos provee expertos japoneses que se convierten en nuestros maestros cuando vamos a las empresas, y con ellos hacemos los casos que representan un poco la escuela, un poco los datos históricos para que nosotros podamos seguir, digamos, aprendiendo nosotros y dándole el ejemplo. Así que sí, sí, sí que tenemos, claro que sí. Los tenemos muchos casos de éxito. Se presentan, por ejemplo, en el programa Kaizen Tango, hace ya varios años que venimos presentando casos de éxito que los presentan los mismos protagonistas, los mismos, digamos, roles adentro de la empresa que han ido consiguiendo, digamos, las implementaciones de Kaizen. Ellos han hecho presentaciones y, por supuesto, tenemos documentos con los cuales podemos difundir esa información. Bien. ¿Sirve también para gente que trabaja por su cuenta con procesos automatizados y sin gente a cargo? Sí, absolutamente, claro que sirve, sí, 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 sí. Hay que pensar que Kaizen es la forma de llamar a la mejora continua de los japoneses, ¿no es cierto? Entonces, la mejora existe, trabajemos solos o trabajemos en equipo. Por supuesto que entre los principios de Kaizen está el trabajo en equipo. Y la recomendación sería a la persona que trabaja solito en su máquina, en su proceso y en su empresa unipersonal, que tenga una visión sistémica, que vea su proceso en equipo con sus proveedores y con sus clientes. Entonces se va a dar cuenta de que también es muy actual Kaizen para él, que puede aplicar muchas de las técnicas Kaizen, por ejemplo las 5S son muy aplicables para el puesto de trabajo cuando uno trabaja solo. El ciclo PDCA, los listados de problemas, y muchas técnicas de la segunda etapa, del segundo estadio evolutivo de Kaizen, que hay que hacerlos con los proveedores, ¿no es cierto? Y con los clientes. Sí, 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 por supuesto que aplica. Hay que tratar de tener una visión sistémica e incluir en el equipo a más gente, porque nunca estamos solos. Por más que nos parezca que nuestro sistema productivo no es todo el sistema. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la dedicación que demanda el programa para los diferentes roles y cuánta gente deberíamos formar? Muy bien. Para responder a esa pregunta, me voy a dirigir a un slide que tengo por acá. Nuestro programa, lo voy a decir rapidito para poder dar lugar a las demás preguntas, pero nuestro programa se basa en un enfoque para capacitar y para generar prácticas rol por rol. Es decir, vamos a trabajar enfocadamente con el rol del mando dentro de la empresa, con un plancito, con un pequeño programa de trabajos prácticos, de conocimientos, de capacitaciones específicos para ese rol, que va a pasar en 4 módulos a lo largo de 4 meses, y estoy hablando solo de la capacitación, ¿no? Porque después está la implementación, que es un poco más extensa y que agrega cosas además, pero la capacitación sola se refiere a 4 módulos que van pasando a lo largo de todo lo que tiene que saber un mando para poder programar y controlar la mejora continua, es decir, analizar la estrategia, definirla, basarse en los datos, hacer un buen diagnóstico, detectar todos los problemas, generar indicadores para seguimiento, etcétera, etcétera. Y esto le va a demandar durante el transcurso de nuestro programa y aproximadamente unas 4 horas de trabajo semanales, que se van a dividir en, bueno, los cursos virtuales, que son 4 horas por mes,
más unas 3 horas por semana que va a tener que hacer los trabajos prácticos. Y esto lo va a hacer ayudado, apoyado por quienes designen como facilitadores, ¿sí? Y aprovecho para hablar un poquito de los facilitadores. El rol del facilitador es alguien que acompaña dentro de la empresa. Entonces tiene que ser bien elegida esa persona, tiene que ser una persona que le guste desarrollar conocimientos, leer y ayudar a los demás en el proceso de aprendizaje. Tiene que ser un poco un maestro adentro de la empresa, pero que él se capacita también incluso de manera autodidáctica, ¿no es cierto? Y que apoya. El facilitador tiene una dedicación un poquito más grande. Pueden ser unas 8 horas por semana durante el transcurso de nuestro programa. ¿Y por qué? Porque va a tener que apoyar a los mandos, pero también va a tener que apoyar a la gente de la planta cuando están haciendo los trabajos prácticos y están aprendiendo, dando sus primeros pasos en Kaizen. ¿No es cierto? También está la gente de planta, para la que vamos a hacer un programa de capacitación virtual un poquito más específica, basada también en módulos, pero que va a ser como matricial. En cada uno de esos módulos se van a ver los 4 temas de los que venimos hablando: 5S, mejora continua, las mudas y las propuestas de mejora, todas, digamos, en cada una de las clases vamos a ver todas juntas. Y vamos a ver pequeños casos de aplicación que vayan haciendo evolucionar el pensamiento de la gente, digamos, adquiriendo estas herramientas con pequeñas prácticas. Bueno, esto también les va a tomar una dedicación de unas 4 horas por semana mientras sea el programa. Después, cuando la mejora continua la queremos aplicar en la planta, tal vez un poquito menos. 3 horas, 2 horas por semana está bien, aunque los facilitadores van a tener que mantener el esfuerzo, porque el facilitador tiene que estar apoyando. Y siempre un buen facilitador está una jornada por semana acompañando a todos en la empresa en su proceso de mejora continua. En cambio, los mandos, bueno, ¿cuánto se dedica un mando por semana a hacer mejora continua en su gestión industrial? Y más o menos como la gente de planta, pueden ser 3 horas, 2 horas, un poquito más tal vez, ¿no? Por ejemplo, si se hacen grupos, círculos de calidad, tal vez un poquito más, ¿no? Pero también se mezcla un poco con el trabajo. Y esa es la dedicación para los mandos y para la gente de planta, unas 4 horitas por semana durante el transcurso del programa. Y para los facilitadores, un poquito más. Y clases virtuales que vamos a dar, las vamos a dar en módulos mensuales a lo largo de 4 meses. Cada módulo va a tener unas 4 horas. Y lo podemos dividir para que sea un poco más tranquilo en módulos de 2 horas. Bien, y en relación también a lo que tiene que ver con el proceso de formación, las siguientes consultas son, por un lado, si podrías repetir las etapas del programa y cuánto dura la formación. ¿Cómo no? Muy bien, las etapas del programa son el diagnóstico, que se realiza investigando información de la empresa, enviando información para hacer un autodiagnóstico, recibiendo una visita de un asesor especializado, que las visitas duran unas 4 horas, aproximadamente 3 horas, pero que después tienen mucho trabajo de intercambio de información y trabajo de oficina por parte del asesor, ¿cierto? Después de haber hecho el diagnóstico, ya se han detectado algunos problemas y se empieza a planificar la resolución de esos problemas a través de las técnicas de Kaizen. Esto también implica una visita más y el desarrollo de un plan de trabajo. A partir de aquí ya empieza a trabajar toda la gente de planta y también ya se han definido aspectos de la capacitación que se necesita. La capacitación tiene la mayor parte de la capacitación práctica del programa, se puede dar de manera virtual, las 2 terceras partes, y una tercera parte queda para hacerla en grupos de intercambio de experiencias, que se llama, ¿no es cierto? Que tenemos que hacer reuniones entre todos, sería mejor que fuera presencial esto. Aunque también se puede hacer con visitas. La capacitación, entonces dijimos, la harían todas las empresas juntas. La implementación
se hace combinadamente. Las empresas todas juntas en talleres de intercambio de experiencias y con visitas de los asesores. Y esta implementación va a consistir en aproximadamente 3 visitas del asesor, con un acompañamiento. Luego de lo cual viene una evaluación de los resultados, para lo cual se tutorea a la empresa desde remotamente, se puede hacer eso, o sea, desde un back office, desde la oficina de la municipalidad y del INTI, los asesores vamos a estar ayudando a la empresa para que haga su propia evaluación y vamos a hacer un evento de cierre. Esto dura aproximadamente 6 meses, se puede estirar algunas semanitas más. Bien, para la siguiente pregunta le vamos a pedir que se sume Gustavo Rodríguez, el director de producción del municipio, porque específicamente lo que nos consultan es cuál es el procedimiento para acceder al programa. ¿Qué tal? Buenos días. La idea ahora es, ustedes van a recibir la información de este curso, se estuvo grabando también para que puedan retomarlo, y lo que vamos a hacer es una convocatoria a los interesados. De esa convocatoria seguramente vamos a pensar una suerte de prediagnóstico que nos permita junto a INTI identificar cuáles son las empresas que pueden seguir este proceso, ¿no? Porque Federico fue dando algunos tips que tienen que ver con el compromiso de la dirección, con el tiempo que hay que dedicarle. Digo, tratar de identificar que ustedes puedan realmente sacarle el valor que tiene todo este proceso y a partir de ahí ya incorporarse al programa. Esto está planificado para los próximos días, o sea, durante agosto esperamos tener ya ahí, Federico, corregime, pero la idea es tener el grupo de empresas que va a seguir el proceso ya determinado en el mes de agosto. Sí, tal cual, confirmo lo que decís. La idea es la primera semana de agosto ya estar haciendo el afino, el ajuste para disparar el proyecto, el programa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Una ya de las últimas preguntas, por lo menos por el momento, es cómo aplicar Kaizen con respecto a recursos humanos, la diferencia cultural e idiosincrasia de mandos y empleados. Dice, este es el cambio de costumbres y usos. Bien. Bueno, la verdad que creo que para responder bien esta pregunta, debiésemos consultárselo a alguien que sea experto en recursos humanos. Yo no soy experto en recursos humanos, lo mío es la productividad, pero puedo contar algunas cosas de mi experiencia, así que pido disculpas por eso, que no soy especialista, creo que esa pregunta la debiera responder alguien que sepa más que yo de esto. Pero sí lo que puedo decir es que Kaizen, si bien son algunas técnicas que son universales, que a todos nos convienen, que sirven en todos lados, también es cuidadoso de la cultura que hay en la empresa. Y la aplicación de Kaizen tiene que tener en cuenta la cultura. Kaizen aplica en todos lados, también en recursos humanos, ¿sí? Porque Kaizen es parte del proceso de gestión. Entonces, la gente de recursos humanos no escapa a esto. Ellos tienen que mejorar la comunicación, mejorar las capacidades, las competencias, hacer seguimiento de la gente, medir el clima de trabajo. Kaizen provee muchas herramientas para la gente de recursos humanos para poder desempeñar todas sus funciones de una manera mejor cada vez. Con la ventaja de que, además de hacer ese aporte, no es cualquier aporte, no es un aporte solamente técnico. Como Kaizen es una filosofía y una convicción en la gente, agrega mucho valor a la gestión de los recursos humanos. Es muy compatible y muy complementaria. Hay que tener algunos cuidados. ¿Por qué? Porque si somos ansiosos con relación a las
bondades de Kaizen y a lo que esperamos de Kaizen, y si nos creemos que Kaizen es una herramienta para llegar a los resultados salteando etapas, para apurar a la gente, para agregarle valor al cliente, pero no nos damos cuenta que la empresa le tiene que agregar valor también al empleado para que él se dé cuenta de lo que es el valor. Si cometemos ese error de no hacer el ciclo de Deming de manera completa y salteamos etapas, entonces nos podemos estar equivocando. Sin embargo, Kaizen bien aplicada, también en los recursos humanos, es muy compatible y los resultados son buenos. Son buenos. Mi experiencia es que la gente de recursos humanos siempre está dispuesta para ayudarnos en las implementaciones, siempre participan, siempre hacen un aporte muy valioso, siempre nos hacen ver las cosas de una manera por ahí más realista, a veces, ¿no es cierto? A veces los que estamos en la productividad somos un poco técnicos y un poco torpes en cuanto a querer ver Kaizen al otro día, ¿no es cierto? Cuando en realidad Kaizen es parte de la cultura. Entonces, pero es muy compatible con la gestión de los recursos humanos. Y la gente de recursos humanos son buenos, por ejemplo, como facilitadores de los procesos de mejora continua, porque tienen una aproximación muy humana con la gente, menos técnica, menos ansiosa de los resultados y más atenta con el ambiente, con cómo se va dando. Entonces, una implementación de Kaizen en una empresa, como toda implementación, bueno, es un proyecto que implica muchos recursos, entre los cuales está el recurso humano como el más crítico, más importante. Entonces, la gente de recursos humanos tiene que estar participando y ellos van a proveer herramientas que van a garantizar o que van a aumentar las chances de que un proyecto de implementación de Kaizen tenga más éxito dentro de una empresa. Es decir, no se puede implementar Kaizen sin la gente de recursos humanos. ¿Puede fracasar? Sí, puede fracasar. Sin embargo, hay muchos casos de éxito en los cuales, de los cuales aprender, ¿no es cierto? Y hay que ser muy cuidadoso con esto. Siempre enfocarse en la gente, no en los resultados. Enfocarse en el aprendizaje, en la resolución de problemas que les sirva a la gente, para que eso sea la realimentación positiva que le va a dar el motivo para seguirlo intentando. Y no, por ejemplo, capacitarlos pero no darles los medios, o capacitarlos demasiado rápido que no lo entiendan y no darles un seguimiento en la resolución de algunos problemas y la consecución de algunos éxitos. En definitiva, se puede resumir. Siempre que estemos enfocados en los resultados, que seamos ansiosos y que queramos que Kaizen dé buenos resultados, pero no estemos desarrollando a la gente, ahí nos vamos a equivocar y seguramente la gente de recursos humanos nos va a llamar la atención y no nos va a permitir que lo hagamos. Así que también invitémoslos a ellos cada vez que tengamos que hacer una implementación. Bueno, y ahora sí, la última pregunta, que en realidad son dos, una para Federico y una para Gustavo. Federico, bueno, un poco ya lo estuviste hablando, pero la pregunta específicamente es si es factible la aplicación del programa en empresas que tienen poco personal. No. Digamos que hay que, de vuelta, como en la pregunta anterior, hay que ser cuidadoso de cómo es la cultura de la empresa, de cómo se organiza, de cómo es la predisposición que tiene la gente para adquirir conocimientos nuevos, cómo es la recepción, pero no hay digamos, ni una preferencia ni una diferencia. Kaizen es para todos, digamos, en cualquier gestión industrial la mejora es una cosa necesaria. Si no está, digamos, hay una falencia. En todas hay que aplicarlas. Y por ahí la forma de abordaje va a ser diferente. En el caso de que haya más cantidad de personas, tal vez a veces la parte de la planificación es más sencilla. En el caso de que, y el acompañamiento, ¿no es cierto? Porque tenemos en quién delegar. Cuando hay poca gente hay que hacerlo más a pulmón, hay que estar más, todos hacemos todos, y por ahí la organización es un poquito más complicada, pero
bien abordado es para todas las empresas, incluso aunque tenga muy poquita gente o una persona, también aplica, y en todas las áreas. Bien, y para Gustavo la consulta es si el programa tiene costo para la empresa y cómo será el criterio de selección. Nosotros las ediciones anteriores tratamos de hacer un programa que estaba solventado por la municipalidad. En estas circunstancias la situación es más compleja, con lo cual estamos esperando a que aparezcan herramientas del Ministerio que seguramente están próximas a lanzarse como para poder acompañarlos y que de alguna manera ayude a apalancar el proyecto. Con lo cual no sé qué cobertura va a tener la municipalidad, estamos tratando de definirlo todavía. Lo que sí es importante saber es que el impacto que tiene en la empresa es casi inmediato y eso lo hemos vivido en los últimos programas, que la inversión a realizar no es muy grande y que todo el equipo del municipio, la universidad, el INTI, digo, estamos atentos a cualquier herramienta que pueda aparecer y que los pueda ayudar a llevarlo adelante. El criterio de selección en gran parte es lo que les comentaba antes, el tema de poder tener el compromiso de acompañar el proceso de principio a fin, de comprometer recursos que puedan hacerlo y dedicarle el tiempo que tienen que dedicarle. Y aprovecho la intervención, si me permiten, para ir a un par de cosas atrás que habían preguntado y que me parece importante destacar. Si bien no estaba planteado de esa manera, me parece que está bueno recalcar que no es una cuestión de una dicotomía entre una norma como puede ser ISO o cualquier otra y Kaizen, sino que, bueno, primero Kaizen, como dijo Federico, no es una norma, claramente, pero sí genera en la empresa capacidades que permiten abordar mucho mejor cualquier tipo de proceso de certificación. Y eso quedó en evidencia en el último programa. Tuvimos una empresa justamente que recalcaba eso, ¿no? Que tenía normas ISO, que había estado 10 años certificada y que habiendo hecho el programa Kaizen con Federico justamente se dio cuenta de por qué hacía un montón de las cosas que hacía. Y empezó a darle el valor que realmente tenían para mejorar la organización y no solo para cumplir con esa norma que si bien le aporta muchísimo, él no le había sacado el jugo que tenía que sacarle de la manera adecuada. Otra de las cuestiones que me parece importante destacar es en el origen de Kaizen había una gran falencia en los recursos, ¿no? No había recursos de espacio, no había ni siquiera materia prima, realmente eran muy restringidos los recursos y esto ayudó a que las empresas dieran un salto que todos conocemos, ¿no? Digo, sabemos lo que es Japón hoy en día. Con lo cual, claramente no es una excusa, una situación no favorable o llena de desafíos para no abordar un programa como este, sino que al contrario, es la excusa perfecta para abordarlo. Y la otra, más allá de que esto es un lanzamiento del programa y una suerte de charla de sensibilización, de fondo lo que tiene realmente es un llamado a la acción. Sabemos lo que impacta en las empresas, lo hemos vivido, lo percibimos y ustedes lo van a notar desde el momento cero. Así que la verdad que los invitamos a postularse. Más allá de que esto, como decíamos, tiene un cupo, la idea es poder seguirlo, encontrar formas para que ese cupo que es inicial se pueda ampliar, para que haya más de un grupo. Digo, tenemos que encontrarle la forma, pero claramente tiene un impacto que tenemos que seguir y que tenemos que alcanzar con este programa. Bueno, muchas gracias. Antes de finalizar, entonces, dos pequeños avisos. No sé si han visto que también una de las consultas era si estas filminas se van a compartir. Les decimos que sí, que va a ser enviada la presentación, que si alguien no la llega a recibir, dejamos a disposición un mail de INTI donde lo pueden solicitar, que es productividad@inti.gov.ar. Y lo segundo es que los invitamos también a contestar la encuesta que recibieron junto con la invitación y enviarla por mail a dpim3f@gmail.com. Desde ese mail fue donde recibieron toda la información, así que a ese mail también les pedimos que envíen la contestación de la encuesta. Para finalizar, sí, algunas palabras de cierre que quieran dar a los asistentes. Federico, muchas gracias por la presentación. Gustavo, también gracias por la presencia. Y bueno, de esta manera sí podemos dar por cerrada la presentación, no sin antes, Gustavo, si quieres darnos unas palabras de cierre.
No, simplemente agradecerles a ustedes el compromiso de siempre y que podamos acompañarlos en este programa una vez más. Y a las empresas, como les decía antes, invitarlas a la acción. Así que todo el equipo del municipio y del INTI estamos a disposición para acompañarlos. Muchas gracias, gracias Federico. Al contrario, gracias a todos. Gracias por la participación y bueno, esperamos volver a encontrarnos pronto.